Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Amén? Y les voy a invitar a ir a sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dígalo conmigo, las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver de dónde nace la palabra Biblia, de dónde nosotros obtenemos esa palabra. Bueno, la Biblia dice que la palabra griega es biblión, que en plural significa Biblia, es un compendio de varios libros, ¿sí? Es un diminutivo de biblios, que es en la práctica denota cualquier clase de documento escrito, pero originalmente uno escrito en papiro. Por ejemplo, existen textos de la escritura como Mateo 21:42 que dice, nunca leíste en la escritura. Y también lo que acabamos de leer aquí en 2 de Timoteo lo habla las sagradas escrituras. Y también Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. Estos textos nos hablan de que la Biblia o el mensaje que trae la palabra de Dios es el mensaje de Dios hacia el hombre. Amén. Y este compendio de varios libros, pues expresan no solamente lo que algunos hombres inspirados por Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hablaron, sino también da a entender que estas escrituras, que esta palabra que se está diciendo aquí, fue Dios mismo quien la dio. Dios se encargó de revelarse al hombre a través de las sagradas escrituras. ¿Qué contiene la Biblia? El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación. Amén. Dice, a través de ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, dice que se pueden distinguir tres aspectos de la historia en desarrollo. El primero es el que trae la salvación, ¿sí? El mensajero. Nosotros sabemos que esa persona que trae el mensaje de salvación está revelado, tipificado en la persona de Jesucristo. El camino de la salvación, cómo nosotros podemos heredar el reino de Dios, lo que la palabra de Dios nos promete, está hablando de una salvación integral, una salvación que nos va a llevar a una eternidad. Y también está hablando de los herederos o las promesas para los herederos de esa salvación. Entonces, la Sagrada Escritura, como lo habla allí la Confesión de Fe de Westminster, dice, la Sagrada Escritura contienen las cosas necesarias para la salvación. Amén. Entonces, dígalo conmigo, la Sagrada Escritura contienen las cosas necesarias para la salvación. No se puede buscar afuera de la palabra de Dios las cosas necesarias para la salvación. Por eso Dios nos dio las Sagradas Escrituras. Así que lo que no se lee allí, dice, ni pueda ser probado por ella, no se le debe requerir a ningún hombre para que no sea creído como un artículo de la fe, o sea enseñado como un requisito, o es necesario para la salvación. Amén. Entonces es muy importante
establecer que cuando hablamos de la veracidad de la palabra de Dios, no es algo necesariamente que está afuera de la palabra, sino quien le da la veracidad, sino ella misma. Aunque a través de toda la historia el hombre ha querido distorsionar, ha querido opacar, ha querido destruir este libro, ¿sí? La palabra de Dios. Dios siempre se ha encargado de que la palabra a través de todos los tiempos, ¿verdad?, nosotros podamos tener, digamos, esa consecución de lo que es el mensaje de la salvación. No solamente en una época para decir, no, bueno, eso fue en los tiempos de Jesús, ya ahorita en este tiempo no es válido. No, este mensaje de salvación es un mensaje eterno y está para todos los hombres en todas las épocas y todas las edades. Amén. Amén, amén. ¿Cómo está dividida la Biblia? Bueno, quisiera que fuéramos a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas. Sigamos al 2, sigamos al 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces esta palabra está diciendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? Cuando nosotros vemos desde el principio, Dios comenzó a revelarse al hombre, ¿verdad?, a través de las obras poderosas, de los hechos poderosos que Dios hizo a través de todos los tiempos. Sin embargo, a medida que fue avanzando a través de la historia, hombres de Dios, inspirados por Dios, se dedicaron a escribir, a tomar nota acerca de las cosas y la revelación de lo que Dios estaba hablando, y no solamente de eso, sino también los hechos históricos más relevantes que Dios había hecho a través de los tiempos, ¿no? Como lo fue en el caso del pueblo de Dios en Egipto, ¿verdad? Cómo Dios sacó al pueblo de Dios de esa cautividad y cómo Dios lo llevó a una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, ella tiene dos aspectos o dos cuerpos que se llaman o lo conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está hablando así también por dos pactos, ¿no? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento está a través de toda la historia, pasó una serie de procesos allí acerca que fueron debatibles, ¿sí?, de cuántos libros debería tener la Biblia. Sin embargo, a través del canon bíblico se estableció de que la Biblia tiene, entonces ahora en nuestras manos, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está dividido en tres partes, básicamente, en la Biblia hebrea, y se reflejan las palabras de Lucas 24:44, que dice: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente, eso es lo que engloba el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, de estos 27 libros, caen naturalmente en 4 divisiones, que son los 4 evangelios, ¿sí?, que son, ¿cómo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hechos de los apóstoles, que tiene que ver con la iglesia primitiva, cómo se estableció allí la iglesia primitiva,
y también las 21 cartas escritas por los apóstoles y los hombres apostólicos, y finalmente el Apocalipsis. Hay una declaración oficial de las Asambleas de Dios que quisiera que leyéramos. Dice: la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible e inapelable de fe y conducta. No solamente nos sirve esta escritura o es útil para que nosotros conozcamos a Dios, sino también cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida, ¿sí? Cómo nosotros podemos, como herederos de las promesas de Dios, cómo nosotros podemos conducirnos con otras personas, cómo moralmente nosotros también debemos actuar. Y básicamente la escritura es descrita como la palabra de Dios por estos 3 aspectos, básicamente, ¿sí? Porque ella es autoridad en sí misma. ¿Amén? O sea, nosotros pudiéramos, y de hecho existen hombres que se han dado la tarea de desprestigiar la palabra de Dios, de decir que, bueno, que la Biblia tiene errores, que, bueno, que en este momento Dios dónde está, dónde se encuentra, pero la autoridad de la palabra de Dios está en ella misma, ¿sí? Ella no necesita una defensa externa, ella tiene suficiente autoridad en sí misma para sustentar que esta que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, expresiones como lo que se encuentran allí en estas citas que dice Dios dijo, el Espíritu Santo habló, lo que Dios dijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Manifestó cuando, por ejemplo, le dice a los hechos, en Hechos de los Apóstoles, apartadme, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Para la obra del ministerio, está dando que un referente de que aquellas cosas que están escritas aquí fue que Dios las dijo. Amén. Fue que Dios las dijo. Entonces hace una similitud entre lo que es la escritura, lo que hablamos. Fíjense que cuando nosotros leímos allí en 2 de Timoteo 3:16, esas sagradas escrituras están en mayúscula, están resaltadas, porque está hablando de la autoridad que tiene esta palabra. O sea, existen muchos libros, mucha literatura alrededor del mundo, pero esta literatura en especial no es cualquier libro, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de la palabra no debe ser separada de su propósito. Otro aspecto muy importante, que la Biblia es autoridad porque ella tiene un propósito también. Ni puede ser reconocida aparte de este contenido y el carácter específico de la escritura, ¿sí? Quiere decir que no solamente podemos verlo como, pudiéramos decir, no, bueno, la Biblia porque a través de la historia, porque es el libro más vendido, porque el libro más leído en toda la escritura, entonces esa es la palabra de Dios. No, es por su autoridad, es por el peso mismo que Dios ha dado para que esta escritura sea llamada la palabra de Dios. Amén. Para todos aquellos que la leen, para todos aquellos que indagan sobre ella. Otro aspecto es la inspiración. Se dice que no necesariamente fue que él inspiró, sino él expiró, sopló en esta escritura también la esencia de su carácter, de quién es Dios mismo, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos también el carácter de Dios, encontramos los atributos de Dios, encontramos quién es Dios, ¿sí? Y él fue quien expiró sobre esta palabra su esencia. Y a los hombres de Dios que a través de la revelación, ellos fueron inspirados por Dios, ¿sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 1.
Segunda de Timoteo 1, 19. 19 al 21. El que lo tenga lo puede leer. Segunda. Primera. Primera de Timoteo 10. No. Segunda. Segunda de Timoteo 1, 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Perdón. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Pero ahí en ese mismo, el 20, hay una, aquí en TLA, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Es muy importante. Y el verso 21. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. La nueva versión, la Reina Valera. La Reina Valera dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y la última es la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿sí? O también la inerrancia de la palabra de Dios. Quiere decir que esta palabra no tiene errores, ¿sí? Y eso me habla de su confiabilidad, que es confiable. Esta palabra es confiable. Puede ser que los hombres que la hayan escrito hayan cometido, digamos, algún error, pero la palabra en sí misma, en ella misma, ella no tiene errores. Amén. La palabra profética es segura, como lo leíamos. Y dice, esa palabra segura es bebairos. Y le da autoridad e infalibilidad. Y son dos caras de la misma moneda. Dice, la autoridad e infalibilidad de la escritura son de esta manera dos lados de la misma moneda, a saber que la escritura es de Dios, ¿sí? Esta palabra que nosotros leemos cada mañana, leemos en nuestros tiempos devocionales que estudiamos cada domingo, no es la palabra de ningún hombre, es la palabra de Dios. Ella está sustentada por esto y aunque se han levantado a través de todos los tiempos, como lo he dicho anteriormente, hombres que han querido desacreditarla y el mismo enemigo, esta palabra ha permanecido y permanecerá. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dios me los bendiga a todos.